recursos públicos para sus campañas. Esto empaña la democracia, señor. Tengo como presidenta de esta legislatura, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por favor, señor secretario, certifique si la moción ha sido ingresada por escrito y proceda a dar lectura de la misma con el proyecto de resolución. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega ha sido remitida por escrito de Secretaría General. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la misma. Memorando número AN-BQCA-2025-0001-M de Quito Distrito Metropolitano 4 de enero de 2025 para señorita Rebeca Viviana Veló Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, y señor magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. Asunto moción punto 2 en sesión número 1002. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia del Oro y amparado en el artículo 132 de la Constitución de la República y artículo 9, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseándole éxito en el desarrollo de sus funciones, en el marco de la sesión número 1002 del Pleno de la Asamblea Nacional, misma que ha sido convocada para el día de hoy, sábado 4 de enero de 2025, en el punto número 2 del orden del día, esto es conocer y resolver respecto del artículo 1 de la resolución CAL-RBBR-2023-2025-0181 de 2 de enero de 2025, conforme dispone el segundo inciso del artículo 129 y artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me permito mocionar la aprobación de la resolución que se adjunta. Agradezco de antemano su atención y consideración a esta solicitud. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe PhD Cristian Antonio Vega Quesada, asambleísta. De igual forma, señorita presidenta, conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la parte resolutiva del proyecto de resolución. Por lo expuesto, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en uso de sus atribuciones, resuelve. Artículo primero. Establecer que en cumplimiento del artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se configurará la licencia sin remuneración a partir del 5 de enero de 2025 hasta el 9 de febrero de 2025 inclusive, por lo que las y los asambleístas que son candidatos de elección popular a su mismo cargo deberán hacer uso de dicha licencia durante la campaña electoral. La licencia sin remuneración procede en concordancia a lo dispuesto en los artículos 225, 229 y numeral 6 del artículo 113 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo segundo. Disponer a la Secretaría General ejecutar los reemplazos para las y los asambleístas que son candidatos de elección popular, conforme lo determina la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Artículo 3. Disponer a la Administración General que a través de las coordinaciones de la Asamblea Nacional correspondiente suspende el pago de cualquier tipo de remuneración, derecho o beneficio, así como la suspensión de accesos, credenciales, correos, sistema DTS o de cualquier medio a los asambleístas que son candidatos de elección popular desde el día domingo 5 de enero de 2025 hasta el día domingo 9 de febrero de 2025 inclusive. Artículo 4. Encargar temporalmente la presidencia de la Asamblea Nacional a la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa por el periodo comprendido del día domingo 5 de enero de 2025 al día 9 de febrero de 2025 inclusive, por cuanto la presidenta de la Asamblea Nacional, así como el primero y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, son candidatos de elección popular al mismo cargo y de pleno derecho deberán hacer uso de licencias sin remuneración en periodo de campaña electoral. Artículo 5. Suspender los plazos de los trámites, así como las funciones del Consejo de Administración Legislativa, por cuanto 6 de los 7 miembros que lo conforman son candidatos de elección popular desde el día domingo 5 de enero de 2025 al día 9 de febrero de 2025 inclusive. Artículo 6. Suspender los plazos de los trámites, así como las sesiones de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, en las que el presidente y vicepresidente son candidatos de elección popular desde el día domingo 5 de enero de 2025 al día 9 de febrero de 2025 inclusive. Artículo 7. Delegar las funciones del Consejo de Administración Legislativa al Pleno de la Asamblea Nacional desde el día domingo 5 de enero de 2025 al día 9 de febrero de 2025 inclusive. Artículo 8. Disponer que por Secretaría General se notifique con la presente resolución a las y los asambleístas y a todas las unidades de la Asamblea Nacional. Hasta aquí la lectura de la moción y el proyecto de resolución, señorita presidenta, mismo que ha sido distribuido debidamente a las curules electrónicas de las y los señores asambleístas.
Eso es lo que ha solicitado el asambleísta en la moción presentada para que en los próximos instantes, después del registro, los parlamentarios y parlamentarias se pronuncien. También después de estas 4 intervenciones más del derecho a la réplica, que fueron motivo de el segundo punto del orden del día de la sesión 1002. El asambleísta Cristian Vega ha solicitado el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la base de esa moción que hace pocos instantes concluyó en la lectura el secretario general del Parlamento ecuatoriano. Pero ¿qué es lo que señala el artículo 93 del Código de la Democracia? Tiene varios párrafos. Entre ellos se dice: la disposición no rige para las autoridades de elección popular que ostenten la calidad suplentes al momento de la inscripción. Además, los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al desempeño antes de presentar la solicitud de inscripción de la candidatura. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de la licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral, establece el artículo 93 del Código de la Democracia. La manito dentro de sus curules en el Zoom. Al tener apoyo la moción por parte de varios legisladores que en este momento han levantado la mano en el sistema electrónico, señor secretario, proceda a tomar el registro para la votación. Con su autorización, señorita presidenta, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega. Por favor, señores y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Una vez que se leyó la moción y existió el respaldo en el Pleno del Parlamento ecuatoriano, antes de la votación corresponde el registro. Solo los parlamentarios y parlamentarias que se registren podrán consignar su voto. Voto a favor, voto en contra, la abstención o el voto en blanco, las opciones que tienen los legisladores y legisladoras respecto a lo que ha sido planteado por parte del asambleísta. En cada uno de los artículos que hace pocos instantes dio lectura el secretario general a la moción y que mereció también ya el debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Recordamos qué es lo que dice esta moción: establecer que en cumplimiento del artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se configura la licencia sin remuneración a partir del 5 de enero de 2025 hasta el 9 de febrero de 2025 inclusive, por lo que las y los asambleístas que son candidatos a elección popular a su mismo cargo deberán hacer uso de la licencia durante la campaña electoral. La licencia sin remuneración procede en concordancia con lo dispuesto en el artículo 225, artículo 229 y numeral 6 del artículo 113 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 2 de la moción: disponer a la Secretaría General ejecutar los reemplazos para las y los asambleístas que son candidatos a elección popular, conforme lo determina la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República de Ecuador, Código de la Democracia. Artículo 3. Disponer a la Administración General que, a través de la coordinación de la Asamblea Nacional correspondiente, suspenda el pago de cualquier tipo de remuneración, derecho o beneficio, así como la suspensión de accesos, credenciales, correos, sistema DTS de cualquier medio de los asambleístas que son candidatos de elección popular desde el día domingo 5 de enero de 2025 hasta el día domingo 9 de febrero de 2025 inclusive. Artículo 4 de la moción: encargar temporalmente la presidencia de la Asamblea Nacional a la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa por el periodo comprendido por el día domingo 5 de enero de 2025 al 9 de febrero de 2025 inclusive. Por cuanto la presidenta de la Asamblea Nacional, así como el primer y segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano son candidatos a elección popular al mismo cargo y el pleno derecho deberán hacer uso de la licencia sin remuneración en el periodo de campaña electoral. Artículo 5. Suspender los plazos de los trámites, así como las funciones del Consejo de Administración Legislativa, por cuanto 6 de los 7 miembros que lo conforman son candidatos de elección popular desde el día domingo 5 de enero hasta el 9 de febrero de 2025. Artículo 6. Suspender los plazos de los trámites, así como las sesiones de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales en las que los presidentes y vicepresidentes sean candidatos de elección popular y por ello al Pleno de la Asamblea Nacional corresponde el análisis. El artículo 7. Delegar las funciones al Consejo de Administración Legislativa al Pleno de la Asamblea Nacional desde el domingo 5 de enero de 2025 al 9 de febrero de 2025. Artículo 8. Disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional se notifique con la presente resolución a las y los asambleístas y todas las unidades de la Asamblea Nacional. 8 artículos que han sido planteados por parte del asambleísta en esta moción, que ya en los próximos instantes merecerá el respaldo o no de los parlamentarios según lo que corresponda en la votación de los legisladores y legisladoras.
129 legisladores se han registrado ya en sus curules electrónicas previo al proceso de votación para apoyar o rechazar la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega. Señor secretario, por favor, proceda a cerrar el registro para poder consignar la votación. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que contamos con 129 asambleístas registrados. No tenemos problemas en curules electrónicas. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Y de inmediato, tras la disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, iniciará ya el proceso de votación para apoyar o no la iniciativa presentada por el asambleísta por la provincia del Oro, Cristian Vega. El proceso ha iniciado ya. Recordemos lo que dijo durante el debate. El asambleísta Vega señaló que la Asamblea está llamada a dar un mensaje de calma y tranquilidad, pero sobre todo a hacer cumplir la ley. Nos encontramos en un proceso electoral, pero no se debe caer en una polarización, señaló. También se refirió al contenido de los artículos 225 y 229 de la Constitución que establecen las obligaciones y prohibiciones para ser candidato para una reelección. Presentó también una moción con una resolución para que los asambleístas que van a una reelección cumplan y se eviten posibles multas electorales. Luego, el asambleísta Pedro Velasco también manifestó que los asambleístas que buscan reelección están obligados a pedir licencia. En su caso, lo hizo el 17 de diciembre. Eso es lo prudente y responsable como lo manda la ley. El Código de la Democracia lo establece que es necesario solicitar licencia para poder participar. Es un requisito obligatorio. Es necesario dar fiel cumplimiento a la ley, señaló. El asambleísta Jorge Chamba señaló que no pedirá licencia y que tampoco lo hará el presidente Daniel Noboa. Señaló que en estos momentos de elecciones la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. En la quinta intervención, la presidenta de la Asamblea Nacional, en su calidad de legisladora, señaló que existe irresponsabilidad por parte de ciertos legisladores que pretenden incumplir con el Código de la Democracia vigente. Pretenden incumplir el mandato legal utilizando como argumento una sentencia de 2010. En la misma, en ninguna parte permite el incumplimiento de requisitos. Olvidan que existen reformas al Código de la Democracia, que en 2020 se reformó este código y que ahora obliga a pedir licencia a los funcionarios que buscan la reelección. Lamentablemente, ante la falta de pedidos de licencia de varios legisladores, fue necesario convocar a esta sesión del Pleno para que se resuelva este tema, manifestó. Precisó que más de 75 legisladores ya han pedido licencia, pero existe un grupo de asambleístas del oficialismo con intenciones de no pedir licencia y usar recursos públicos para sus campañas. Eso empaña la democracia y la legislatura debe tomar decisiones contundentes para cumplir con la democracia. Se deben acoger a licencias sin sueldo, precisó. Hasta este momento, 129 legisladores apoyan la moción del asambleísta por la provincia de El Oro. Se han registrado ya, hay una corrección, 129 legisladores presentes. 56 apoyan la moción del asambleísta Cristian Vega, 31 no, y tenemos 12 abstenciones, no se registran votos en blanco. Repetimos, son 57 votos de apoyo a la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega, 31 en contra, 0 votos en blanco y 12 abstenciones. Faltan algo más de 25 asambleístas por consignar su voto todavía y ahí están los votos que hace pocos instantes Clever daba cuenta de los 129 parlamentarios y parlamentarias registradas frente a la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega, que ya en los próximos instantes, una vez que todos los legisladores se pronuncien, se cerrará este procedimiento para proclamar los resultados. El asambleísta ha presentado varios artículos sobre los cuales respalda la moción y esto forma parte de los considerandos. Por ejemplo, destaca el artículo 118, inciso primero de la Constitución de la República, que señala las funciones de la Asamblea Nacional y sobre ello el por qué se ha desarrollado esta sesión. Además, también establece que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas. Otro de los puntos y los artículos que cita el asambleísta corresponde precisamente al artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y las organizaciones políticas de la República de Ecuador, Código de la Democracia, que dispone de forma obligatoria que
funcionarios públicos de elección popular, en caso de reelección para el mismo cargo, deberán hacer uso de licencias sin remuneración durante la campaña electoral, conforme se transcribe a continuación, dice el texto. Y dice, los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Además, se establece que las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de la licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Además, se cita algunos artículos relacionados con el Consejo Nacional Electoral y resoluciones de este mismo organismo. Por ejemplo, artículo 1, aprobar el inicio del periodo electoral a partir del 9 de febrero de 2025, que integran todas las actividades, 2024, que integran todas las actividades y operaciones que se desarrollan de manera ordenada dentro de las etapas preelectoral, electoral propiamente dicha y postelectoral para las elecciones generales de 2025, conforme a la disposición general octava de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República de Ecuador, Código de la Democracia. Declarar el inicio del proceso electoral para las elecciones generales 2025 a partir del 9 de febrero de 2024, en el que se elegirán presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta de la República, miembros de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento andino para el periodo 2025-2029. Además, el Consejo Nacional Electoral, mediante resolución, estableció aprobar la actualización del calendario electoral de las elecciones generales de 2025, en el que consta que en la primera vuelta electoral la campaña electoral será el domingo 5 de enero al jueves 6 de febrero del 2025 y el sufragio se desarrollará el 9 de febrero de 2025. Además, en otra de las resoluciones, en el artículo 1 también del Consejo Nacional Electoral, se aprobó el inicio del periodo electoral a partir del 9 de febrero de 2024 para integrar todas las actividades correspondientes, según también establece el Código de la Democracia. Otro de los artículos que cita el asambleísta dentro de la moción presentada es el artículo 225 de la Constitución de la República de Ecuador, que establece: el sector público comprende los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para el desarrollo de actividades económicas asumidas por el Estado. Además, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de los servicios públicos. Otro de los artículos que cita el asambleísta dentro de la moción es el artículo 113 de la Constitución, que establece que no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular los servidores y servidoras públicas de libre nombramiento y remoción y del periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Los demás servidores que se establecen, los demás servidores o servidoras públicas y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencias sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de la elección y de ser elegidos mientras ejerzan sus funciones. El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no serán incompatibles con el desempeño de sus funciones como servidoras o servidores públicos o docentes. Además, el artículo 229, que también consta dentro de los considerandos de la moción, se refiere a que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma, cualquier título, trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, así como otros puntos. Es lo que establece la moción presentada por el asambleísta y que también se rige sobre los artículos que han sido presentados y dados lectura por la Secretaría para que ya en los próximos instantes cierre este procedimiento de votación, cuando faltan alrededor de 15 asambleístas todavía por consignar su voto y han dicho que sí, que si están de acuerdo a la moción, 67 parlamentarios y parlamentarias. Este proceso de votación, como lo decía Maritza, todavía no se ha cerrado, faltan aproximadamente 14 asambleístas, 69 votos de respaldo a la iniciativa presentada por el asambleísta Cristian Vega. En este momento se han superado ya los 70 votos de respaldo. Podemos decir que será aprobado la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega. 74 votos a favor de la moción, 31 en contra, 0 votos en blanco, 13 votos en abstención. Faltan aproximadamente 7 asambleístas por ejercer su derecho al voto. Estamos a la espera de las disposiciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, para cerrar este proceso de votación y la proclamación de resultados. Recordemos que la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega busca justamente
que los asambleístas que busquen la reelección pidan permiso sin goce de sueldos durante ese proceso. Es un mes de licencia sin sueldo para que puedan realizar la campaña justamente para asambleístas. También recordar que en las próximas elecciones se elegirá presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, asambleístas y también los representantes son 79 votos al Parlamento Andino. Son 79 votos de respaldo a la iniciativa del legislador Cristian Vega. Esperamos, como les decíamos, el cierre ya de este proceso de votación y la proclamación de resultados. Imaginamos que se pedirá luego la reconsideración de la votación para dejar cerrado este proceso de votación. Falta todavía otro punto por analizar por parte de los asambleístas. Recordemos que en esta sesión contempla tres puntos, 2 ya se han cumplido. El primero, el himno nacional de la República del Ecuador. Nos encontramos en el punto en el punto número 2, que corresponde a la solicitud de licencia sin sueldo para los asambleístas que busquen ser reelectos para esta función. Y el tercer punto es declarar al 8 de diciembre de todos los años como Día de Luto Nacional en memoria de la justicia y no impunidad. Esto tras la lamentable noticia o suceso que se suscitó en Guayaquil con la desaparición forzada de 4 niños que posteriormente fueron encontrados asesinados y con visos de haber sido torturados, y según las denuncias se supone estarían involucrados miembros de la Fuerza Aérea en este suceso, que desde diferentes organizaciones, desde la sociedad civil y también desde organismos internacionales han pedido al Ecuador aclarar este tema, que se realice una investigación transparente y sobre todo un compromiso de que no vuelva a suscitarse casos como estos en el Ecuador. Nos encontramos en el segundo punto del orden del día, que corresponde justamente, le decíamos, a conocer y resolver respecto del artículo primero de la resolución del CAL de 2 de enero de 2025, que corresponde a que los asambleístas que busquen la reelección en este siguiente proceso electoral pidan licencia sin sueldo. Escuchábamos a 4 legisladores que intervinieron durante el proceso de debate. La mayoría coincidieron en que los legisladores deben pedir esta licencia, a excepción de uno de los legisladores que intervino, quien señaló que él y los integrantes de su bancada no pedirán licencia, como tampoco lo hará el presidente de la República. Así lo señaló el legislador Jorge Chamba durante su intervención. La presidenta de la Asamblea Nacional, en su calidad de legisladora, señaló que más de 75 asambleístas ya han pedido la licencia, pero que existe un grupo con intenciones de no solicitarla para usar recursos públicos para su campaña. Esa decisión empañaría la democracia y la legislatura debe tomar decisiones contundentes para cumplir con lo que establece el Código de la Democracia, e invocó a la Corte Constitucional y a las otras instituciones a defender lo poco que queda de democracia en el país, manifestó. Recordemos que también el asambleísta Pedro Velasco señaló que él solicitó ya esta licencia el 17 de diciembre. Eso es lo prudente y responsable, como lo manda la ley. Dijo que el Código de la Democracia lo establece, que es necesario solicitar la licencia para poder participar. Ese es un requisito obligatorio y es necesario dar fiel cumplimiento a la ley. El legislador Cristian Vega, quien presentó la moción que justamente en este momento por favor, se está votando, a los legisladores de la intervenir. curul 65, 48, 80, 77 y 78 que consignen su votación. Vamos a proceder a cerrar ya la votación. Consignen la votación, señores legisladores. Hemos escuchado las disposiciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, ha combinado a los asambleístas que todavía no han ejercido su derecho al voto a que lo hagan, ya que en breve se va a cerrar este proceso de votación y posteriormente se realizará la proclamación de resultados. 79 voluntades dicen sí a la moción presentada por el asambleísta por la provincia de El Oro, Cristian Vega. 31 han mostrado su rechazo, no se registran votos en blanco y sí 13 abstenciones.
En contados minutos ya se cerrará este proceso y se proclamará los resultados. Y como les comentábamos, seguramente se pedirá la reconsideración de la votación para dejar en firme esta votación con esta resolución que se ha planteado ante el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 1002 del Pleno de la Asamblea Nacional, la primera sesión en este año 2025 del Pleno de la Asamblea Nacional. Y en este recuento de las intervenciones, Pedro Velasco, asambleísta, fue la segunda intervención, dijo que no se debe cambiar lo que dice la ley y obliga a solicitar licencia y ya ha pedido para que empiece desde el 5 de enero, que es lo prudente y responsable en su caso. Quienes vamos a participar debemos dar cumplimiento a la ley, fue lo que señaló el parlamentario. En la tercera intervención, el asambleísta Jorge Chamba dijo que la máxima autoridad es el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, considera que nadie más puede interferir porque se podría considerar una injerencia en otras funciones del Estado. Dijo, no vamos a pedir licencia y vamos a estar pendientes de lo que pase en la Asamblea Nacional al referirse al bloque de gobierno ADN. El derecho a la réplica, escuchamos al asambleísta Juan Pablo Molina, quien dijo que hay que respetar el tema democrático. La vicepresidenta debe posesionarse cuando Noboa deje sus funciones para ir a campaña y corresponde a todos los candidatos a reelección a aplicar el artículo 93 del Código de la Democracia y solicitar la licencia, ya que no se trata de un tema opcional. En la última intervención, la asambleísta y presidenta del Parlamento ecuatoriano, Viviana Veloz, dijo que es irresponsable que legisladores que pretenden incumplir la norma electoral que garantiza la igualdad en la contienda electoral, utilizando como justificativo una sentencia de la Corte Constitucional del año 2010 que se refiere al cálculo de periodos, pero no permite el incumplimiento de la norma. En su intervención, la asambleísta y presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, también dijo que no cabe ningún tipo de argucia política para aplicar en el proceso electoral. Ante la falta de estos pedidos de permiso, ha llevado que el Pleno hoy se reúna y resuelva. A consignar, a cerrar la votación y a consignar también los resultados. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 79 votos afirmativos, 31 votos negativos, 0 blancos, 19 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega Quesada. Con 79 votos de respaldo, se aprueba la moción del asambleísta. Tiene la palabra el legislador Cristian Vega.